Hola, profe. Escribí mi conclusión del video, entonces se la voy a leer para que sepa lo que pienso del video y de qué trata, más o menos. Aunque creo que usted ya lo vio. Pues este video no es solo un resumen, es una reflexión profunda sobre por qué nuestra identidad es tan compleja, tan mestiza y por qué es importante cuestionar las versiones simplistas que a veces nos enseñan. Sun Tzu propone algo muy interesante, que la historia no es una lista de buenos y malos, sino un proceso lleno de matices donde la cultura se mezcla, choca y se transforma y finalmente crea algo nuevo. Así que, si quieres entender la historia desde otra perspectiva, una menos resentida y violenta, quédate porque este tema vale mucho la pena. Empezar con todo, vale la pena decir quién es Juan Miguel Zunzunegui. Él es un escritor, investigador e historiador que se ha dedicado a analizar la identidad hispanoamericana desde una visión crítica. Su estilo consiste en revisar la historia sin mitos, sin versiones oficiales manipuladas y sin narrativas de víctima o villano absoluto. Su objetivo es invitar a la gente a reflexionar, a cuestionar y a construir una relación sana con nuestro pasado. La idea principal de la conferencia es simple pero poderosa, ya que habla sobre la historia de América Latina y que no se puede entender solo como una conquista y destrucción, sino como una época donde hubo encuentros, alianzas, mezclas culturales, mestizaje, intercambio de ideas y la creación de una civilización completamente nueva. Zunzunegui dice que reducir nuestra historia a un trauma eterno es una forma de limitarnos como sociedad, que si solo nos contentamos, nos contamos la historia como víctimas, terminamos actuando como víctimas. Pero si entendemos que este continente se construyó a partir de un encuentro complejo, pero también creativo, podemos tener una visión más madura de quiénes somos. Ahora, uno de los puntos más interesantes de toda la conferencia es cómo explica la diferencia entre historia y narrativa. La historia son hechos, lo que ocurrió en verdad, o sea, lo que ocurrió. Pero la narrativa es cómo contamos esos hechos. Y ahí es donde reside el mayor problema, ya que muchas veces usamos la historia para alimentar resentimientos, para dividir a las personas, para justificar ideologías o para imponer visiones manipuladas. Zunzunegui critica algo llamado el presentismo, que es cuando juzgamos el pasado con los valores del presente, ya que pues obviamente algo que pasó en el siglo XVI, con los valores del siglo XVI, no puede ser juzgado con los valores de hoy día, porque en ese tiempo las personas pensaban diferente. El hacer esto, el aplicar el presentismo, distorsiona la historia y nos deja atrapados en una visión emocional, no en una visión real. Ahora, otro punto clave es que América Latina es una civilización mestiza, y eso no es una opinión, es un hecho histórico, cultural, lingüístico, social, espiritual. Somos un resultado de la mezcla entre pueblos indígenas, españoles, africanos y muchas otras influencias que llegaron después. Nuestro idioma, nuestra música, nuestras ciudades, nuestras instituciones, nuestras costumbres, nuestra religión y nuestra forma de pensar, todo tiene raíces múltiples. Zunzunegui dice que negar esta mezcla es negar nuestra propia identidad. Él afirma que la conquista no solo fue una imposición, también fue un proceso de integración, alianzas e intercambios culturales que duraron siglos. Y que en lugar de quedarnos atrapados en la narrativa del sufrimiento, deberíamos comprender la complejidad del proceso y el resultado, de que ese choque nació una civilización. Zunzunegui insiste que no podemos construir un futuro si necesitamos... Zunzunegui insiste que no podemos construir un futuro si estamos atrapados emocionalmente en el pasado. No se trata de minimizar el dolor histórico ni de justificar lo injustificable. Se trata de no usar la historia como un arma política o emocional. Si solo nos contamos que fuimos víctimas de Europa, entonces nos quedamos con una identidad débil y resentida. Ahora, si en cambio entendemos que nuestra identidad es una mezcla compleja, fuerte, diversa, entonces podemos construir sobre esa base una visión más sana y más madura. Él dice que la historia debería servir para comprender, para sanar y para aprender, no para odiar o dividir. Que necesitamos una narrativa capaz de reconocer sentimientos, pero también capaz de reconocer logros, herencias culturales y aportes de cada lado, no solo de uno.
Y pues claramente esta postura genera debate, ya que hay quienes dicen que Zunzunegui minimiza la violencia de la conquista, pero él aclara que no se trata de minimizar nada, se trata de analizar todo el proceso complejo, no solo una parte. Si solo vemos tragedia, negamos la mitad de la historia, y si solo vemos grandeza, también la negamos. Su punto es que el resentimiento histórico nos paraliza, que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo lo interpretamos. Y que una interpretación madura, honesta y equilibrada es mejor para construir identidad y futuro. Y en conclusión, lo que propone Juan Miguel Zunzunegui no es cambiar los hechos, sino cambiar la forma en que lo entendemos. No somos los descendientes de pueblos vencidos ni solo herederos de Europa. Somos una mezcla viva, poderosa, rica en culturas, raíces, lenguas y tradiciones. Somos el resultado de encuentros, conflictos, mezclas y aprendizajes. Y reconocer esa complejidad es reconocer quiénes somos de verdad. Así que, cuando nos contemos la historia desde el equilibrio y no desde el resentimiento, podemos construir una identidad más fuerte, más madura y más consciente. Gracias por ver este video y ojalá esta reflexión te motive a cuestionar sobre cómo contamos la historia y cómo deberíamos contarla.